Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Gloria al Señor, que complacido estoy de poder estar aquí con mi esposa y reunidos todos en el Espíritu con ustedes para rendirle un culto al Señor Jesús, a aquel que nos salvó. Por lo tanto, quiero que la misma complacencia, la misma felicidad, el mismo gozo que usted tiene, que yo tengo, quiero que usted lo tenga también allá. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. El Señor vive y vive para siempre en medio de tanto absurdo, de tanta situación contradictoria, de tanta ambigüedad, persecuciones, de tanta situación de dolor, de aflicción, de victoria, de alegría, en fin, tantas cosas con las que nos tenemos que enfrentar en el día a día. Siempre hay fuerzas y hay una buena disposición en el Espíritu para hacerle esta celebración de culto al Señor. En razón a esto, y a que estamos profundamente agradecidos y conmovidos por la acción del Espíritu Santo en nosotros, vamos a rendirle este culto de adoración al Señor. Y mientras vas buscando en la palabra del Señor, abre tu Biblia. Qué bueno que la familia a esta hora tenga su Biblia. Está bien que haya dispositivos electrónicos en los cuales ya podamos instalar la Biblia, pero qué bueno que ahí en la casa, donde no tienes que estarte moviendo porque estuviste a las carreras, no llevaste tu Biblia a tu trabajo, por alguna razón. Sé que la Biblia si la tienes en tu casa, y si no la tienes, adquiere una por lo menos. Ve buscando en el Salmo número 124. Yo saludo a mi esposa, la pastora Marlene. Pastora, ¿cómo has estado? El Señor Jesús te bendiga, me alegra tenerte aquí y que juntos podamos rendirle este culto al Señor Jesús. Pastor, buenas noches, gracias al Señor, estoy bien, muy contenta porque este tiempo está pasando rápido y cada vez sabemos que se acerca la venida del Señor, que estamos más cerca cada día de su venida, así que estemos preparados para que cuando Él venga no nos quedemos, sino que ya estemos con todo listo, con nuestra vida, con una vida íntegra, que estemos felices con el Señor. Es tiempo de tener la maleta lista, es claro. Lo que quieres decir, ¿cierto? Sí, como claro. Si fuéramos a un viaje, pero un viaje sin regreso. Sí. Así que, Marlene, de verdad, el tiempo sigue pasando y la iglesia, con esa firme esperanza y con la certeza de que el Señor prometió que regresaría por nosotros y vendrá. Yo lo estoy esperando. ¿Ustedes lo están esperando? ¿Tú lo estás esperando? Amén. Mientras tanto, leamos la palabra del Señor y no nos desconectemos de lo que nos dice el Señor, no solamente en su palabra, sino diario a través de los acontecimientos. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Diga conmigo ahí donde está bien fuerte y con mucha devoción. Permita que el Espíritu Santo le permita a usted también fluir y decir conmigo: bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda, dígalo,
Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Ante ese Dios nos humillamos en esta noche. Soberano Señor, eres lindo. Me haces una falta tremenda. Señor, tú eres mi razón de vivir. Existo por ti porque de ti proviene el bien. De ti proviene, Señor, la santidad. De ti proviene la bondad, la misericordia, Señor. En esencia, tú eres bueno y tu gran amor perdura para siempre. Recibe este altar de adoración para ti. Tremendas estas canciones que vamos a elevar a ti en honor a tu nombre. Que tu Espíritu Santo permita ministrar a los que están allá y a los que estamos acá, porque yo creo que tú eres Dios, no de una nación, eres Dios del universo. Por lo tanto, eres Dios de lejos y de cerca también. En el nombre de Jesús te adoro. Recibe mi adoración como incienso de la noche para ti. Amén, amén y amén. Mi ayuda de dónde vendrá, mi ayuda viene de Dios. Que cielo si tierra creó, oh, que cielo si tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. Oh, nunca el que guarda a Israel. No adormece ni dormirá, no adormece el Señor. Dios es quien te guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Él cuidará de ti por siempre, Él cuidará de ti. Mi ayuda de dónde vendrá, mi ayuda viene de Dios. Que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra creó, oh, que cielos y tierra.
bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravillas y perderme en tu mirada y arrasado por la oleada del amor con que tú me amas. Y perderme en tu mirada y arrasado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas.
ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Buenos días, hoy les quiero compartir esta canción, que la disfruten. El Shaddai, El Elyon Adonai. As you as you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Erkamkamna Adonai. I will praise, I'll lift you high, El Shaddai. Through the love and through the rain, to save his son of Abraham. To the power of your hand, turn and see through dry land. To the unconquered stormy wind, to grant the God of royal seas. And by your might, you set children free. El Shaddai, El Elyon Adonai. As you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Erkamkamna Adonai. I will praise, I'll lift you high, El Shaddai. Through the tears the very clear, while the time of Christ was near. To the people cold and see, what Messiah ought to be. To the world contain the plague, when the school not understand. You must also one holds on. You must fight it on your son. El Shaddai, El Elyon Adonai. As you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, Erkamkamna Adonai. I will praise, I'll lift you high, El Shaddai. I will praise, I'll lift you high, El Shaddai. I will praise, I'll lift you high, El Shaddai. Sin perder la efervescencia de poder celebrar todavía un culto mucho mejor al del domingo al Señor. Vamos a presentar en este tiempo, espacio de tiempo, este testimonio de ofrenda al Señor. Mira, hoy hemos podido respirar, hemos podido vivir, hemos podido trabajar, tenemos todas las facultades y todo porque el Señor ha prometido estar con su pueblo. Por eso en esta noche entregamos estas ofrendas al Señor. Pastora, ¿quieres orar dedicando estas ofrendas al Señor Jesús?
Padre, en esta noche te doy muchas gracias por este privilegio, Señor, de venir a darte gracias por los diezmos, por las ofrendas, Señor, que hoy presentamos delante de tu presencia como una ofrenda mecida, Señor, delante de ti. Así es. Hoy te doy muchas gracias, Señor, porque hoy reconocemos que hemos estado bendecidos, Señor, que tú no has desamparado a tu pueblo en medio de estas circunstancias, Cierto Señor. es. Te doy la gloria, la Firmes honra, tus porque son testimonios, muchos los Señor. testimonios que hemos escuchado de la sobreabundancia de tus bendiciones, Señor. Hoy te adoramos y te glorificamos por tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Amén y amén, y amén. y amén. Aleluya. Vamos. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. El día oró, el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. El día oró, el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Bueno, llegó el tiempo también muy especial, muy fabuloso, estupendo, algo confortable. Marlene, vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, gracias al Señor porque el mensaje que el pastor Junior nos va a dar hoy va a ser una gran enseñanza, así que coja su libreta, su Biblia, su lapicero y disponga todo su corazón para que aprendamos hoy mucho de la palabra del Señor. Yo sé que vamos a terminar hoy la carta a los Efesios y va a ser de gran bendición al terminar este gran libro que el pastor Junior nos está enseñando de la palabra del Señor. Ha tocado allí todos los tópicos del ser humano, lo social, lo económico, lo relacional, lo familiar, lo espiritual, en fin, todo lo que tiene que ver con el ser humano y esencialmente con la iglesia. Sí, así que vamos a estar muy atentos porque, como lo dijiste, hoy termina el pastor de predicarnos acerca o el estudio de la epístola a los Efesios. Aunque quiero decir que ningún tema de la Biblia se agota, creo que hay algo que el pastor nos ha enseñado y que nos ha infundido unos principios que nunca se nos van a olvidar. Así que dispongamos todo para sentarnos a ser enseñados y alimentados con la palabra del Señor. Mientras tanto, o entre tanto más bien, cantemos la canción que nos identifica, que ya llegó el tiempo de sentarnos a tomar el pan del cielo, la palabra de Dios. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Y pastor, que el Señor te bendiga y que nos ilustres, nos enseñes en esta noche a la luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Soldado, firme, arro. Soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado, soy soldado, soy soldado del ejército
noches, el Señor Jesús te bendiga. Te saludo con tanto afecto, deseando que tú y tu familia estén muy bien. Hemos estado durante el último año estudiando la carta a los Efesios y, como ya lo mencionaron los pastores hace unos minutos, hemos llegado al final del estudio de esta carta, y por eso quisiera invitarte para que rápidamente abrieras tu Biblia allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el final. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el final. Dice la palabra del Señor: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Hasta ahí nos vamos a centrar hoy, pero leamos los últimos versículos. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que esta verdad se haga evidente hoy en todos los que nos escuchan. Que la gracia sea con todos los que te aman, y que esa gracia sea para los que te aman con amor imperecedero. Te rogamos que esta noche nos alimentes con tu palabra y nos permitas aprender y crecer en sabiduría para la salvación. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús el Señor y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado al capítulo 6 y vamos a terminar esta carta, y hoy he querido titular este mensaje Armados como el Señor. Ahí en el versículo 10 y 11 el apóstol Pablo dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Cuando leí este pasaje y sabía que habíamos llegado acá, recordé que siendo un muchacho de 16 años, fui seleccionado para prestar el servicio militar obligatorio en el país que me vio nacer, es decir, en Colombia. Para ese momento de mi vida ya había terminado mis estudios como bachiller y no existía la Ley 418 de 1997, que se expidió precisamente en diciembre de ese año y que aclaró que los menores de edad no podían ser incorporados a las filas de las fuerzas militares, hasta tanto no hubiesen cumplido la mayoría de edad. Mi incorporación fue en enero de 1997 y la ley que dijo que no podían ir menores de edad a ser parte de las fuerzas militares fue sancionada en ese mismo año, pero en diciembre. Así que yo ya llevaba varios meses de estar prestando mi servicio militar obligatorio. Así que me apresté y cumplí con ese deber ciudadano. Estando allí me fueron afirmadas algunas disciplinas que me enseñaron en casa, y también allí me enseñaron otras disciplinas que terminaron formando mi carácter. Esa vida militar me ayudó a tener una mejor comprensión de este pasaje que acabamos de leer, y por supuesto me ayudó a entender lo que somos hoy delante del Señor en relación a ser parte de su ejército. El apóstol Pablo va a terminar esta carta a los Efesios con un énfasis tan fuerte, tan claro, y como si estuviera narrando nuestra condición en la nueva naturaleza, para llegar a decirnos que ahora, además, somos el ejército de Dios.
En los capítulos anteriores vimos que somos escogidos por Dios, que recibimos la vida eterna en el Señor Jesús, que somos el pueblo para el reino de Dios, que tenemos un llamado para servir a Dios, que somos hijos amados de Dios, pero además en este capítulo Pablo va a terminar diciendo que somos el ejército de Dios. Muchos de ustedes no están relacionados con esto y es posible que ni siquiera tengan disciplinas como levantarse temprano, disciplinas como poder orar, disciplinas como leer las Sagradas Escrituras, como tanto les hemos dicho, diariamente, ordenadamente y fervientemente. Pero este episodio de hoy será muy revelador porque se nos va a anunciar que hay un objetivo por el cual Dios nos llamó y es ser un ejército que cumple las órdenes de Dios. Algunas veces siento que la gente piensa que los cristianos hacemos parte de un grupo de personas que se metió a la tienda de los sentimientos. Y nosotros debemos entender que somos un ejército fuerte. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, es muy posible que él tuviese en mente lo que narra el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro. Y me gustaría rápidamente leer esto porque allí hay algo muy revelador. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y siguientes, dice la palabra del Señor, y está narrando el profeta Ezequiel mismo: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Imagínense esto, usted está parado en un lugar que ni siquiera es un campo santo donde la gente está sepultada o enterrada, sino que los huesos están por todos lados. Es terrorífico. Y dice el profeta Ezequiel, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, dice Ezequiel. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Esta porción hasta acá no está hablando exactamente de la resurrección que hará el Señor cuando en su segunda venida levante a todos aquellos que murieron esperándole. Esta porción acá nos narra de una manera profunda tal vez lo que el apóstol Pablo había dicho en el capítulo 2 de su carta a los Efesios. Leamos un momentico. Versículo 4 y 5 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, lo que está ocurriendo en el capítulo 37 de Ezequiel es la forma como Dios le está diciendo a su profeta cómo tiene que nacer la gente de nuevo. Acuérdese que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando escuchamos el mensaje de la palabra, entonces vino la vida de Dios sobre nosotros. Mire lo que dice Efesios 1:13. En él, en Cristo Jesús, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, lo que Dios le ha dicho al profeta Ezequiel es que para que la gente vuelva a vivir y para que la gente salga de su condición de muertos en delitos y pecados, tenemos que profetizar cuando Dios nos ordene para que esas personas adquieran vida. ¿Y cuál es la palabra profética? El mensaje de la palabra del Señor. Ahora bien, a pesar de todo lo que he dicho, la historia del profeta Ezequiel no termina ahí. Miremos lo que pasó cuando estos huesos recibieron vida. Versículo 10. Yo profeticé
tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Atención a esto, era un ejército numeroso. ¿Lo leyó bien? Era un ejército numeroso. Este pasaje de Ezequiel nos narra cómo será el proceso espiritual de restauración de Israel, pero también del proceso cómo Dios nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Ya le dije, usted y yo podemos asemejarnos a esos huesos que estábamos muertos sin Cristo, pero cuando llegó la palabra del Señor Jesús, trajo vida. Pero atención, ahora esa vida es para que seamos un poderoso ejército. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús para ser un poderoso ejército. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en cuanto a esta condición? Si usted y yo somos verdaderamente nacidos de nuevo, usted y yo debemos comportarnos como soldados del reino de Dios. Y para eso él dirá que lo primero que debemos hacer es entrenarnos constantemente. Mire cómo empieza esta porción. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta fortaleza es espiritual. Observe que el apóstol Pablo está diciendo que necesitamos un entrenamiento constante, pero ese entrenamiento constante es con el gran poder del Señor. Hoy tenemos a muchos cristianos que están más muertos que cuando estaban en el valle de los huesos secos y han perdido su condición por una razón: perdieron el entrenamiento constante. Y Pablo está diciendo esto no como una sugerencia respetuosa, tampoco como un favor personal, sino como una orden: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta fortaleza es espiritual. Por eso usted siempre dirá, el pastor Junior siempre predica lo mismo. ¿Y qué es lo que les he dicho? Es necesario leer la Biblia. Y repito, diariamente, fervientemente, ordenadamente. Además, para que sea espiritual debe haber constantemente oración y súplica. También debe haber adoración espiritual. Y esta adoración espiritual es obediencia, santidad. No confundamos adoración espiritual con religiosidad. Tiene que ver con cánticos espirituales, sin liturgias muertas, sin volverse al judaísmo, sin irse de las Sagradas Escrituras, sino viviendo en el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que se entrena diariamente no cae en el combate. ¿Sabes por qué los cristianos muchas veces pierden su vida en la carrera de la fe? Porque olvidaron el entrenamiento. Dejaron que su Biblia se convirtiera en una colección de polvo. Ni siquiera saben dónde está. Permitieron que la oración se convirtiera en algo de vez en cuando y no constantemente. Abandonaron la adoración a Dios pública cuando dejaron de congregarse en una iglesia. Y esto no es una crítica, es solamente una radiografía de la realidad que muchas veces tenemos. Muchas personas han creído que al llegar a la iglesia todo será bienestar, riquezas, materialismo, y no se trata de eso. Dios nos ha dado vida para que seamos su ejército. Entonces, lo primero que Pablo dice es que debemos entrenarnos constantemente. Y no pierda de vista esta frase: el que se entrena diariamente no cae en el combate. Una persona que lee diariamente, una persona que ora diariamente, una persona que adora diariamente, una persona que vive en el Espíritu diariamente, no caerá en el combate. Lo segundo que el apóstol Pablo mencionará es que se nos hace necesario tener un uniforme militar completo. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué será lo que él nos está diciendo? Ya sabemos que somos un ejército, ya sabemos que espiritualmente tenemos que entrenarnos diariamente y ya sabemos cómo nos entrenamos, pero ¿qué será eso de la armadura de Dios? Varias cosas acerca de esto. En primer lugar, Pablo menciona acá que es una armadura diseñada por Dios y que él mismo usa como el guerrero valiente que es. Si usted lee desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios se va a manifestar como guerrero. Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, vendrá montado en un caballo y su ropaje será de guerrero. En cada una de las partes en las que Pablo hablará de esta vestidura o de este uniforme, veremos cómo Dios mismo las usa.
Así que él está diciendo que hay un diseño divino, no es un diseño humano. Algunos piensan que el apóstol Pablo tenía en mente el uniforme que usaban los romanos para aquella época, y puede ser cierto, pero además él, desde mi sentir, estaba pensando en cómo Dios mismo se viste como un guerrero, y por supuesto el apóstol Pablo aprovechó que en su época los romanos eran el ejército más poderoso de la tierra, y así entonces él va a tomar el uniforme romano de esa época para aclararnos cómo debemos usar la armadura. Entonces, además, él dirá que al usar esa armadura no es para que nos veamos como soldados bonitos que están prestando guardia, sino, como dice el versículo, para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. También se nos aclara entonces que hay un peligro inminente, y el versículo 12 sigue diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando hemos nacido de nuevo, la vida adquiere un cambio drástico. Ahora somos gente viva en medio de los muertos por el pecado. El Señor Jesús se refirió a todo lo que recoge el mal, el pecado, las fuerzas de oscuridad y el diablo mismo como el reino de la muerte. Por favor, entienda esto. Ser cristiano no es pasar a una religión nueva. Es en realidad entrar al reino de Dios y además entender que tenemos un combate luchado cuerpo a cuerpo contra el reino de la muerte. Y así lo llamó el Señor Jesús. Cuando Pedro proclamó esa declaración que vino de Dios Padre mismo, diciendo quién era Jesucristo, el Señor le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Entonces el Señor le contestó, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, sobre esa proclamación donde se le reconocía a Jesús como el Mesías verdadero, es decir, el Dios hecho hombre. Y mire lo que dice el Señor Jesús, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Queridos hermanos, al nacer de nuevo estamos en una lucha constante. En esta realidad el Señor anuncia que este cambio de vida nueva en nosotros no es algo que nos lleva a un estado de pasividad o de gloria inmediata, sino más bien de lucha, porque lo que Dios está haciendo es edificar su iglesia por medio del alcance que hagamos de los que reciban el mensaje de salvación. Todos los días, cada minuto, cada segundo estamos en una lucha que, según las palabras del apóstol Pablo, es una lucha cuerpo a cuerpo. Fuerzas de oscuridad que querrán enfermarnos, querrán traernos escasez, traerán tentaciones, pondrán obstáculos y múltiples formas que el apóstol Pablo llama artimañas. ¿Cuál es el fin de todas esas cosas que las fuerzas de oscuridad quieren hacer al poner artimañas? Por un lado, hacernos renegar de la fe, llevarnos a desconfiar del Señor, a poner en duda la palabra y las promesas del Señor. Entienda esto, al diablo no le interesa a usted, ni le interesan sus hijos, ni su salud, ni sus finanzas, ni su trabajo. ¿Sabe cuál es el plan del diablo para usted y cuál es el objetivo? A él le interesa que usted reniegue de su fe, que usted pierda la fe en el Señor Jesús. Pero por otro lado, todas esas fuerzas de oscuridad que actúan con artimañas tienen un fin: impedir que avancemos en predicar el mensaje del Evangelio. Así que, queridos hermanos, Pablo describe un reino espiritual organizado y operando en una esfera aparte del mundo natural que el cristiano conoce y en el cual se desarrolla la iglesia. Los términos usados para describir esta esfera y sus huestes implican una jerarquía antagonista bien organizada. Hace algunos meses atrás les hablé de cómo están organizados los ángeles de Dios. Pero también Pablo aquí menciona que hay una fuerza de oscuridad organizada y cada término está precedido por la palabra contra, dando a entender que cada una de esas categorías representa una actividad demoníaca o nivel de autoridad diferente. Estas no son clases diferentes de enemigos, sino fuerzas contra Dios y contra su pueblo, que es la iglesia, y contra Israel. Son las fuerzas bajo el control del jefe, que es Satanás, y está estructurado de tal modo que cada categoría describe diferentes aspectos de una estrategia global, como rango, autoridad, control y estación de batalla. Por eso Pablo menciona poderes o principados, autoridades, potestades o los gobernantes de las tinieblas, y además fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Rápidamente tengo que decirle, esos poderes o principados son jurisdicciones que incluyen a Satanás y a todos sus subalternos actuando en diferentes lugares del mundo. Cuando habla de autoridades, entonces son potencias que tienen poder e influencia sobre alguna jurisdicción específica, por ejemplo, sobre un departamento o sobre un municipio. Mientras que la anterior, que son los poderes o principados, actúa sobre un país, entonces esta segunda, que son las autoridades, están ubicadas, por ejemplo, en un municipio, algunas veces inclusive en un barrio. El tercer rango que el apóstol Pablo menciona son las potestades o los gobernantes de estas tinieblas, que son dominadores del mundo de las tinieblas y además de los poderes cósmicos de las tinieblas que gobiernan en este mundo pecador. Así que Pablo va a hablar en este tercer punto de esos demonios que se han infiltrado en muchos sistemas políticos, humanistas, aún de nuestro tiempo, que pretenden dominar el sistema mundial y consolidarlo bajo un solo y nuevo orden sociopolítico. ¿Se ha dado cuenta que hoy está en vigencia un nuevo movimiento contemporáneo de la nueva era? Que, como dice el pastor, no es tan nueva, siempre ha existido y que busca hacer que el hombre crezca y que Dios desaparezca de la conciencia de la gente. Por eso les hemos dicho, cuando una persona dice estar haciendo yoga o reiki o todo esto que aparentemente trae bienestar emocional, está jugando con fuerzas de oscuridad que Pablo llama potestades o gobernantes de las tinieblas. La cuarta categoría se compone de los espíritus de maldad en los lugares celestiales. Son hordas de espíritus malignos que habitan y actúan en el mundo invisible. Lugares celestiales, aquí cuando el apóstol Pablo lo menciona, no es el sinónimo del cielo mismo, sino que está diciendo que hay un lugar donde habitan todas estas fuerzas de oscuridad y que tienen influencia y trascienden en lo físico y en lo temporal. Así que Pablo está hablando de todas estas huestes espirituales como diabólicas y antagónicas, pero ha dicho que han invadido la esfera donde se desarrolla la vida espiritual y que están en contra del creyente. Querida iglesia, usted tiene una lucha con todas estas fuerzas de oscuridad y usted debe entender que usted es una iglesia victoriosa que está librando un combate tenaz contra estas fuerzas de oscuridad, pero que además usted tiene una garantía. Jesucristo ya ha ganado y ahora lo que se demanda de usted y de mí es que estemos firmes luchando contra estas fuerzas de oscuridad. Entonces, Pablo dice que esta armadura de Dios tiene como fin lo siguiente, versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Observe esto, toda la armadura de Dios. Y además Pablo dice que va a llegar un día malo. Pero él dice que si usted y yo tenemos toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir hasta el fin con firmeza. Esta armadura no es para resistir un día sí y otro no. Es para hacerlo constantemente con firmeza. Usted debe saber que cuando el apóstol Pablo mencionó toda la armadura de Dios, usó una palabra griega que es la palabra panoplía. Y esa palabra panoplía significa que hay una armadura completa, es decir, que tenía elementos para la ofensiva y otros para la defensiva. Cuando te ejercitas, entonces podrás hacer lo primero, y es estar firme. Versículo 14 en su primera parte, Pablo dice, manténganse firmes. Además, este versículo 14 es una repetición de algo que ya habíamos leído en el versículo 11. Manténganse firmes. ¿Qué pensarías tú si llegaras a un lugar donde hay un soldado cuidando un territorio o un lugar que merece ser cuidado y lo encuentras dormido? ¿Qué sentirías tú? ¿Te sentirías protegido? Y la respuesta es no. Así que cuando el apóstol Pablo repite esta expresión, está diciendo que debemos estar o mantenernos firmes sin ceder terreno ni huir. Porque el gran blanco del soldado cristiano es permanecer firme hasta el fin. Algunos dicen, no, yo me voy a ir unos días del Señor, es que estoy muy débil espiritualmente, es que estoy muy mal, alguien me hizo daño en la iglesia, el pastor no llama, el hermanito habló mal de mí, entonces me siento muy deprimido. Tienes que permanecer firme. Una de las cosas que más nos produce incertidumbre cuando nos relacionamos con otros tiene que ver con los cambios de ánimo, lo que llamamos volubilidad o hasta bipolaridad.
Así que mantenernos firmes es un asunto de fidelidad y de carácter. La gente que es incapaz de controlar sus emociones o que sus decisiones son basadas en lo que ocurra en el momento y no como un resultado de tener convicciones claras, es gente inconstante, incapaz de ser fiel. ¿No le parece a usted terrible uno relacionarse con una persona que un día es amable, al otro día ni lo saluda a uno? Un día es fiel y consagrado, al otro día detesta hasta la palabra del Señor e insulta al Señor. Esa inconstancia y esa incapacidad de ser fiel demuestra que esa persona no está firme. Me gustaría mencionar 2 textos en relación con esto para que veamos que no podemos estar moviéndonos en la vida y tratando de justificar o culpar las circunstancias. En Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Y dice: confíen en el Señor para siempre porque el Señor es una roca eterna. El otro texto es Santiago capítulo 1 versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El gran ejemplo de esta firmeza es el Señor Jesús mismo. En Lucas 22:42, la palabra nos narra que el Señor fue a donde el Padre Celestial antes de ser sacrificado en la cruz del Calvario y le dijo: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Así que quiero decirle algo. Usted debe permanecer firme porque nuestro gran ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo firme, el Señor Jesús está y estará siempre firme. Pero luego, el apóstol, después de decirnos que debemos entrenarnos constantemente y estar firmes, nos va a decir cómo debemos vestirnos. Por eso es que esta noche, tratando de ilustrar lo que él estaba viendo cuando escribió esta carta, he invitado a nuestro pastor, que está vestido de una manera como Pablo se inspiró para escribir esta carta. Así que, pastor, buenas noches, y este es un truco de televisión. Hola, pastor, buenas noches, estás vestido muy simpático. ¿Te parece simpático? No, tranquilo. Me refería a simpático no porque esté molestando a este gran soldado que está vestido de una manera muy especial. Cuando el apóstol Pablo escribió en Efesios acerca de la armadura de Dios, él tenía en mente algo como esto. Y por eso nos va a hablar del cinturón, nos va a hablar también de la coraza, nos va a hablar del casco, nos va a hablar de las sandalias que ahorita, o del calzado que ahorita se los vamos a mostrar ahí, nos va a hablar del escudo, nos va a hablar de la espada. ¿Y ya dije el casco? Sí. Entonces, quiero que miren muy bien qué era lo que él estaba pensando. Así se vestían los soldados en esa época y Pablo nos va a decir que usted y yo espiritualmente tenemos que vestirnos así. Qué lindo se vio nuestro pastor esta noche, ¿cierto? Ahora vamos a hablar rápidamente de cada uno de los elementos que componen este uniforme. En primer lugar, el cinturón de la verdad. Mire lo que dice el apóstol en el capítulo 6, versículo 14 de Efesios. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Es decir, de veracidad, sinceridad, buena conciencia. El cinturón para este caso era una especie de faja que hacía que todo el ropaje estuviese firme. Para nuestro contexto, ¿te puedes imaginar a un soldado que en pleno combate se le caigan los pantalones? ¿O crees tú que alguien podría estar peleando con su espada mientras se sube el pantalón porque no tiene algo que lo sujete? La verdad es la faja que junta y sujeta los diferentes elementos del ropaje, de modo que el soldado cristiano está sin trabas para la acción. La verdad en este caso tiene por lo menos 3 ámbitos. La verdad del mensaje, es decir, sin irse tras falsas enseñanzas. La verdad personal, es decir, sin esconder algo. Y la verdad en la conciencia, y este es un tema amplio. Pero para aclarar un poquitico eso de lo que es la verdad en la conciencia, diré que algunas veces justificamos nuestras malas acciones cambiando la realidad de los hechos, forzándolos para que concuerden, pero finalmente distorsionando la verdad. Mentir en algún aspecto de estos, es decir, en cuanto al mensaje de la palabra del Señor, en cuanto a nuestra verdad personal o en cuanto a la verdad en nuestra conciencia, podrá dejarnos desnudos, porque el cinturón de la verdad se desujetará o se soltará y hará que perdamos el primer requisito, que es estar firmes.
El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31 y siguientes: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hablar y vivir la verdad implicará también el reconocimiento de lo que no hemos hecho bien. Recuerdo en mi época de soldado a un sargento que una madrugada debía salir a hacer una ronda con un pelotón. Un pelotón es un grupo de 10 soldados. Fuera de las instalaciones del batallón él tenía que hacer este recorrido en la madrugada, ya dije. Pero el sargento se quedó dormido y despertó casi 2 horas después. Así que a la hora fijada, como el sargento no llegó, el pelotón, es decir, el grupo de soldados, volvió al alojamiento a dormir. ¿Qué hacer ahora? Cuando el sargento despertó 2 horas tarde, estaba asustadísimo. Fue donde el comandante de guardia y le pidió ayuda. Esa ayuda significaba decir que por esa puerta él sí había salido con el grupo de soldados a cierta hora y que a otra hora volvieron todos completos con el armamento. El comandante de guardia aceptó ayudarle. Ahora había que hablar con todos los soldados del pelotón. Tenían que ponerse de acuerdo para decir las mismas cosas, porque si venía una investigación y algo no concordaba, entonces todos serían castigados, incluido el sargento. La mentira triunfó. Nadie descubrió a ese sargento. Los soldados, pues felices de no haber tenido que ir a hacer esa ronda. Pero ese sargento perdió su dignidad. Por una mentira perdió su respeto y dignidad. Días después, a ese mismo sargento le robaron una motocicleta del batallón mientras hacía una diligencia personal. Cuando regresó al batallón y contó lo que había pasado, ninguno de los involucrados en la mentira le creyó y ese rumor se empezó a regar. Entienda esto, mentir siempre nos dejará desnudos, no solo ante la gente, sino ante las fuerzas de oscuridad que el apóstol Pablo dijo que son nuestros enemigos. Una mentira te llevará a otra porque la mentira es una espiral diabólica. Mientras que la verdad te ceñirá bien, pero te dejará libres las manos para que tomes armas de defensa y de ataque. Cuando tú mientes, no solamente le estás quitando la oportunidad a alguien de saber la verdad, sino que Dios lo sabe y lo peor, las fuerzas de oscuridad saben que mentiste y que es como si tuvieras el cinturón de la verdad suelto. Así que vendrán ataques por tu mentira porque no te sujetaste lo suficientemente bien. Por eso el Señor Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El segundo elemento que el apóstol Pablo menciona es la coraza de justicia, esa que el pastor nos mostró ahorita, que estaba puesta en esta parte, protegiendo su estómago, su corazón, sus pulmones y todo su interior. El apóstol dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. La coraza era la armadura que protegía el busto y fue hecha de cuero, metal o madera. Cubría el pecho y a veces la espalda, donde se encuentran también partes como las que ya mencioné, que son vitales del cuerpo: el corazón, los pulmones, los riñones. En este contexto, la coraza es la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús, que protege al cristiano al haberlo justificado de sus pecados. Quiero que entiendas algo: cuando tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya no hay ninguna condenación contra ti por lo que hayas hecho en el pasado. Ya Dios te justificó y te puso un escudo que te protege. Cuando venga el calumniador con sus acusaciones, la coraza de justicia es la defensa tuya como creyente. La justicia de Dios como una coraza cubre y protege las áreas vitales de la vida espiritual del creyente. Esta coraza de justicia es la que recibirá todos los atentados que tratarán de dañar tu vida cuando alguien intente minimizarte, desprestigiarte, avergonzarte, humillarte, sacar en cara el pasado. Por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, Dios nos ha justificado, es decir, que ya no nos mira como pecadores inmundos. Luego, el apóstol Pablo va a mencionar el tercer elemento, el calzado. Efesios capítulo 6, versículo 14, lo leemos juntico al 15 para que esto tenga sentido. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
El calzado facilitaba el movimiento rápido y la agilidad. En la época del apóstol Pablo había soldados de diferentes estratos socioeconómicos y algunos de ellos inclusive no tenían sandalias, sino que tenían que hacer su trabajo a pie. En esa época no todas las vías estaban pavimentadas, pero los soldados que tenían cierta posición usaban un calzado que era como unas sandalias, con el fin de proteger sus pies, con el fin de ser más rápidos, de ser más ágiles. El calzado del creyente, según el apóstol Pablo, es la preparación para proclamar el evangelio de paz, es decir, lo que llamamos evangelismo. Los cristianos, usted y yo, tenemos que estar preparados con el evangelio de paz y prestos para anunciarlo. La paz interior que viene de conocer al Señor Jesucristo y estar reconciliados con Dios produce en nosotros los creyentes el deseo de llevar este mensaje a los que no lo tienen. El calzado es la prenda misionera de los cristianos y bien podría representar la verdadera ofensiva de esta contienda contra Satanás. Si hay algo a lo que Satanás le tiene miedo, es a que un cristiano firme abra la boca para reconciliar a otros con Dios. ¿Eres evangelista? ¿Anuncias el mensaje? ¿O la gente que te conoce alrededor siempre está hablando de ti como el negativo, el pesimista, el criticón, el juzgón? El evangelio de la paz tiene que ver con el mensaje con el cual le decimos a la gente que Dios los ha reconciliado con Él mismo y que nosotros les estamos trayendo este mensaje de paz. Luego el apóstol Pablo va a mencionar el escudo. Volvamos al versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El resto de la armadura, sin la parte que ahora está mencionando el apóstol Pablo, no sería eficaz. El escudo generalmente era hecho de madera y estaba cubierto de cuero. Era grande y liviano para maniobrarlo fácilmente. Normalmente en el ejército se escogía a personas que fueran diestras para que con esta mano manejaran la espada, pero con esta manejaran el escudo. La razón es que ellos se protegían de tal manera que tenían que prepararse para normalmente ver al adversario en la lucha cuerpo a cuerpo con un solo ojito que era el derecho y así poder dirigir la mano. Luego hablamos de optometría. Pero este escudo servía para interceptar y apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable y evitar ser alcanzados por ellos. Era necesario en el combate. De esta misma manera el escudo de la fe sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo comienza a asaltarlo con armas destructivas. Los dardos de fuego fueron usados para incendiar las puertas y los edificios y aún la ropa de las personas. Y quiero que sepa, el maligno es cruel y pertinaz en su asalto contra el cristiano y procura destruirlo de cualquier modo. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo, que es nuestro protector, porque es el único armamento indicado para la defensa en tales asaltos. Cuando venga la escasez, la enfermedad, cuando vengan las derrotas, cuando vengan las preocupaciones, los problemas, ¿sabes qué hay que hacer ahí? Entender que te están lanzando dardos y que tú tienes que sacar el escudo de la fe para saber que nuestro Dios no nos ha abandonado, no está atado de pies y manos, sino que permanece firme y que todo lo que está haciendo es para nuestro bienestar. Luego el apóstol va a mencionar el casco. Versículo 17, tomen el casco de la salvación. El uniforme sería incompleto sin el casco que protege la cabeza, porque con la cabeza descubierta el soldado es vulnerable a los golpes que le propina el enemigo. Pablo urge al creyente a aceptar y llevar puesta la salvación como un casco protector. Eso significa que debemos tener constantemente una confianza, y es que hemos sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo, que significa que Él nos amó, y no dudarlo. Cuando alguien duda de lo que el Señor ha hecho para salvarlo, esa persona se ha quitado el casco y está expuesto a un golpe aplastante. El que duda de su salvación o se siente incierto de ella será como un soldado que no ha llevado su casco, expuesto a los golpes que da el diablo. En esa época, el casco era hecho de algún metal que podría resistir y amortiguar los golpes.
La salvación que tiene el creyente en Jesús el Señor es una protección que puede resistir los golpes de duda e incertidumbre del adversario. Cuando ves a un creyente, no, pues yo no sé si el Señor me ama, ore usted por mí porque el Señor no me escucha. Ese soldado se ha quitado el casco y se ha dispuesto a recibir un golpe mortal en su cabeza. Y por eso vienen pensamientos que el diablo mismo inspirará para que abandone la fe en Cristo. Luego el apóstol Pablo menciona, versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo compara la palabra de Dios con una espada, pero no es una espada común y corriente, es la espada que el Espíritu suministra al creyente. La palabra de Dios en las manos del creyente es el arma que el Espíritu le ha dado para ser usada como una espada filosa cuando es atacado por el diablo. Hermano querido, cuando Satanás venga contra ti o cualquier fuerza de oscuridad de las que mencionamos ahorita, debes saber que él y ellos huyen, como hizo cuando Jesús usaba la palabra de Dios durante las tentaciones en el desierto. ¿Recuerdas cada vez que el diablo tentó al Señor Jesús y en 3 veces el Señor Jesús le dijo lo mismo? Escrito está. Escrito está significa que no nos podemos salir del marco y que esta arma ofensiva es muy poderosa. La Biblia es la única arma ofensiva que necesitan el cristiano y la iglesia para hacer correr a Satanás y sus huestes. No necesitamos otro libro, ni argumentos humanos, ni ideas brillantes. Solamente la Biblia, porque la Biblia es la palabra de autoridad de Dios. A la vez, la Biblia es un arma defensiva, porque en ella hay una reserva inagotable de consejos y consuelos para sostenernos en el calor de la batalla, para ser eficaces en cualquier situación, y tiene que ser tomada y usada por cada creyente. Ya vimos cómo era el uniforme, pero además ahora viene algo muy importante. En el versículo 18 el santo apóstol dirá: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ojo, no está diciendo por esas estatuas que la religión tradicional llama santos. Está hablando por los hermanos congregados en la iglesia que han sido santificados por Dios mismo. También Pablo dice, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Así que el uniforme está completo, pero falta algo más y es la oración. Hay 2 cosas en esta batalla espiritual que son necesarias: el armamento apropiado y la oración. El soldado, por más que esté equipado y entrenado, si no se mantiene en contacto con su comandante, no va a poder luchar bien. La oración es el medio de comunicación del cristiano con su alto comandante, que es Dios. Así que cuando tú y yo estamos orando, estamos comunicándonos con aquel que es nuestro Dios, nuestro comandante, nuestro Rey. Por medio de la oración recibimos dirección y consejos, y por ella comunicamos necesidades y problemas. El apóstol Pablo señala 2 características de esta comunicación espiritual. Primero dice, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. He tomado un poco la versión Reina Valera. Esta manera enfática del apóstol Pablo acentúa la importancia de la oración en todo tiempo, y cuando dice en el Espíritu significa constantemente y en cualquier circunstancia con la ayuda del Espíritu Santo. Hay veces en que es difícil orar o no sabemos exactamente cómo orar o para qué pedir, pero el Espíritu interviene y nos ayuda. Pablo emplea 2 términos casi sinónimos aquí. Uno es oración, y significa pedir a Dios bendición y bendecirle a Él por medio de la alabanza. Pero el otro es ruego o súplica, que es una manera de pedirle al Señor que nos libre del mal. Así que cuando oramos, estamos expresando con nuestras palabras la solicitud de necesitar de Dios su presencia, pero también la necesidad que Él nos proteja del mal. Así que el apóstol Pablo va a describir por lo menos 3 cosas por las cuales constantemente debemos orar. En primer lugar, él dice que debemos orar por nosotros mismos. Debemos orar por los demás creyentes, pero también debemos orar por nuestros líderes espirituales que predican la palabra.
Algunas veces la gente dice, pastor, es que yo me arrodillo y yo como que no sé qué orar. Pues mira, aquí hay 3 cosas por las que debes orar. Por ti mismo, para que el Señor te haga humilde, para que el Señor te revele su voluntad, para que el Señor haga contigo lo que Él está deseando, para que en ti sea quitado todo lo que estorba esa comunicación directa, para recibir consuelo, para recibir instrucción. También por los demás creyentes, por cada miembro de la familia de Dios que vendrá a tu pensamiento y que en otras oportunidades no podrás recordar tal vez porque no conoces, pero sabes que en cualquier lugar del mundo hay creyentes que necesitan nuestra oración. Y también por tus líderes espirituales, en este caso los pastores. Ahora bien, debe quedar claro que todo esto que he mencionado hoy hace referencia a armas espirituales, no a armas físicas. Por lo tanto, usted no necesita ir a comprar todo este armamento porque, como ya vimos al principio, esta armadura Dios mismo nos la ha dado en Cristo Jesús. Y como es espiritual, entonces tendremos que hacerla por medio del Espíritu Santo. Para que sepamos que es espiritual, recordemos una pequeña historia que está en el primer libro de Samuel. Allí dice la Biblia en el capítulo 17 que había un gigante llamado Goliat amenazando al pueblo del Señor durante mucho tiempo. Pero en el versículo 31 se nos va a narrar que el rey David había expresado unas palabras de indignación diciendo que él era capaz de vencer a ese gigante. Y mire lo que pasó. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, el rey, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Así que el rey Saúl le contestó: anda pues, y que el Señor te acompañe. Eso es suficiente. Cuando es espiritual estamos diciendo que la presencia del Señor es suficiente. Pero el rey Saúl dijo: no lo puedo dejar ir así, sin uniforme, sin vestidura. Así que luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó todo eso, muy parecido a lo que vimos esta noche con el pastor. Se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y dijo: no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Así que David se quitó todo aquello. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios es suficiente. No necesitas las armas de otro. Versículo 40. El rey David tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Y con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza.
cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Ahora te pregunto, ¿eres parte de este ejército? ¿Eres parte del ejército del Señor? Tal vez tú estás diciendo allá, sí lo soy. Pues ahora te digo, ya sabes cuál es tu misión. Y en el nombre de Jesucristo el Señor te digo, levántate en victoria, porque si el Señor ha hecho todo por nosotros, como Pablo lo dice a los Efesios, ahora tenemos que escuchar su llamado, ser el ejército del Señor. Levántate en victoria, porque el Señor ha ganado ya la guerra y ahora tú y yo tenemos que librar estas batallas para que muchos conozcan el nombre del Señor Jesús y para que arrebatándolos de la muerte y de la oscuridad vengan al reino del Señor Jesucristo. Mi Padre Celestial, esta noche te doy gracias porque esta armadura tú mismo la confeccionaste y la diseñaste y ahora nos la has dado para que nosotros nos levantemos en victoria y tal como dice por medio del profeta Ezequiel en la palabra, seamos un ejército poderoso y ahora podamos tomar este armamento y entrenados a hacerlo útil. Te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia y que a partir de este momento cada uno se levante como un soldado victorioso que está dispuesto a dar su vida por ti. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a cantar. En el hueco de tu mano nada me puede hacer daño, allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Oh, oh. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Oh, oh.
levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso y corro a tu refugio, mi Dios. Somos soldados del ejército del Señor. Mañana jueves, si Dios quiere, el conversatorio con nuestros pastores, 8 de la noche, y el fin de semana nuestra celebración de culto a Dios, 9 de la mañana, la primera celebración, y un poco más tarde, 10:30 de la mañana, la iglesia infantil. Que el Señor Jesús te bendiga, te amo, y mi familia y yo te mandamos un abrazo, y lo hacemos diciendo gloria a Dios aquí entre todos, para que sepas que estamos unidos dando la pelea. Así que todos decimos, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.